Porque la logística exige una visión objetiva. Porque la actividad aduanera debe estar en el marco de la ley. Porque el comercio exterior demanda conocimiento y acción. Aquí están los especialistas que hablarán de los temas más relevantes, actuales y sin censura. Porque somos lo que hacemos y lo que hacemos lo hacemos con pasión. Somos Pasión Logística. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Según desde la parte del mundo que nos estén escuchando, claro, porque este programa es de carácter internacional. Pues muy contento nuevamente en el episodio número 2, en el cual vamos a abordar un tema bien importante. Pero antes vamos a presentar a mi querido amigo, el que hemos denominado el Beatle aduanero, mi querido amigo Óscar Urdiales, el Tigre. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Rayo? Pues un placer saludarte y saludarte a toda la gente que siempre nos está acompañando. Gracias en este segundo episodio de Pasión Logística. Estamos muy contentos y con un tema muy importante. Yo creo que es un tema que debes de esperar para que escuches los comentarios y que podemos recibir también los comentarios tuyos. Bueno, nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, de adaptarnos, y el día de hoy pues vamos a tener a nuestros 4 invitados que siempre van a estar acompañándonos. ¿Quiénes son, mi Tigre? Es George Harrison, Paul McCartney, John Lennon y Ringo Starr. ¿Y por qué? Bueno, porque los Beatles es lo mejor que ha habido en el mundo mundial y lo mismo que nosotros, entonces por eso estamos aquí y porque son apasionados igual que nosotros. Creo que simbolizan un poco la integración, la globalización de todo pues de todos los entornos que tenemos, de todo lo que es el comercio exterior, esa integración entre países, pues es para nosotros muy importante también la música. Y bueno, debo de reconocer que soy gustoso gracias a mi querido amigo Óscar Urdiales. Y bueno, pues los invitamos antes de la invitación a agradecerles a todos el buen recibimiento que tuvimos en el episodio número 1. Muchas gracias. Ayúdenos a seguir compartiendo el contenido, denle like a nuestras páginas, ya estamos en varias redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram. Por favor, denle like, síganos, compartan ese contenido y lo más importante es comenten y sobre lo que nos vayan comentando nosotros vamos a ir también sacando algunas ideas, y también si ustedes creen conveniente, pues agradeceríamos nos aceptaran una invitación para venir a platicar con nosotros. Quédense con nosotros porque somos lo que hacemos. Y lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Somos Pasión Logística. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros y en esta ocasión queremos agradecer al Café La Vainilla, de nuestro amigo Jorge Padilla. La Vainilla, la verdad que nos está siendo patrocinador en este segundo episodio. Es un café de aquí que se hace en la comunidad alta de aquí de Manzanillo, en Canoas. La variedad de este café es típica y la verdad que este café tiene una nota muy particular porque es una nota de chocolate con cacao, obviamente, miel y manzana. La verdad, muchísimas gracias a los amigos de La Vainilla que en esta ocasión están patrocinando este segundo episodio de Pasión Logística. Gracias, Jorge, y la verdad, invitarlos para que degusten este café y podamos desarrollar los productos de la zona alta aquí en Manzanillo. Y agradecemos mucho a Jorge. La Vainilla está en la zona de Las Brisas. Correcto. Una zona que se está desarrollando en Manzanillo turística, así que el día que vengas a Manzanillo no olvides de visitar Las Brisas y visitar a nuestros amigos de La Vainilla. Y bueno, pues muchísimas gracias a La Vainilla. Y ahora sí, Tigre, vámonos directito a lo que nos truje. Correcto, amigo. Pues los apasionados preguntaban y han estado de alguna manera con esta problemática que se está presentando en el puerto de Manzanillo, pues cuáles son las alternativas, más cuando no conoces o cuando no tienes noción de la parte operativa del puerto de Manzanillo. ¿Cuáles son las alternativas? No podemos tapar el sol con un dedo y negar esta problemática. Yo leí algunas circulares que emitieron en la semana sobre la problemática que hay en el puerto de Manzanillo y decían, le baja la reputación al puerto de Manzanillo.
Y sí es cierto, hay una saturación, pero no podemos negar esa parte operativa, esa deficiencia que ahorita se está presentando, pero este es un trabajo de todos, Tigre. Es un trabajo en donde todos tenemos que empujar, salir adelante. Y bueno, pues hay diferentes propuestas, ¿no? Hay propuestas de infraestructura en el puerto de Manzanillo y hay algunas otras propuestas que se pueden manejar desde una óptica de la cadena logística. Y sí, es por eso que tomamos este tema. Sí, en este tema, y déjenme dar un breve semblanza acerca de por qué la saturación. Y quiero que se imaginen ustedes, por ejemplo, que tuvieran un restaurante que ofrecen un servicio por la noche, en donde tienen 4 mesas con 4 sillas cada uno para poder dar 16 comensales. Y ustedes están preparados porque tienen 2 meseros para poder atender a las 16 comensales. Sin embargo, son las 9 de la noche, las 10 de la noche y no hay nadie. Y a las 10:30, ¿qué crees? Te llegan 10 personas de repente. Y a los 5 minutos te llegan otras 6 personas de repente. Independientemente, la estructura estaba preparada para que llegaran 2 comensales, luego 2 comensales, luego 4 comensales. Y entonces poderlos darle una atención, incluso la cocina podía darte el servicio. Bueno, lo mismo pasa en el puerto. A veces, por el tema de la pandemia, enero, febrero, marzo fueron meses que estuvieron poca operación, pero sin embargo viene el peak season, en donde viene mucho volumen, se viene de golpe un volumen, y bueno, pues esto hace que las terminales normalmente reciban más de los contenedores en los cuales tienen la capacidad, sobre todo la capacidad estática, que es aquella capacidad que le permite tener un movimiento de los contenedores. Hoy en día estamos rebasados en esa situación y bueno, por ese sentido, cuando nosotros, los que somos los usuarios del puerto, tenemos la necesidad de hacer una maniobra, por ejemplo, un reconocimiento previo, que es parte del tema, bueno, pues nos enfrentamos con que no hay mucho espacio y tal vez para hacer un reconocimiento previo nosotros estemos tardando 5, 7 y hasta 10 días en una programación normal. A mí me gustaría enfatizar 2 cosas importantes. La primera es que este no es un tema aislado de una terminal. Durante varias semanas se ha estado criticando, alzando la voz, redes sociales, circulares, en el proceder, por ejemplo, de la terminal Contecón. Que Contecón ha generado una saturación increíble, procesos de pronto absurdos, y una de las cosas que sí se le puede señalar directamente a la terminal es que no hay una atención al usuario en donde te dé una respuesta inmediata, ¿no? Y acabas de dar perfectamente en un clavo importante, porque a final de cuentas se entiende. O sea, yo creo que los usuarios, los importadores, agentes navieros, agentes aduanales, entendemos de esta saturación. Lo que a veces adolecemos mucho cuando somos usuarios de una determinada terminal dentro del recinto del puerto de Manzanillo es esa falta de atención, esa falta de poder tener una llamada, no un correo electrónico, una llamada, tener alguien que nos pueda contestar del otro lado de la línea, que comparta con nosotros nuestra misma preocupación y nuestra urgencia y darnos una solución. Yo creo que ese es un tema muy importante que das en el clavo y esa es parte de la molestia, Rayo. Y la apatía ha llegado al grado que asociaciones como la de los transportes hicieron ciertas acciones que en su momento lo vamos a platicar y que nos están llevando pues, a tomar estos temas. Y bueno, hablamos de Contecón, pero también está TIMSA, por ejemplo. Exacto. Ahorita esta terminal te está desfasando las programaciones de previo. Y bueno, pues esa parte es importante identificarla. Hay curvas, por así decirlo, picos de operación que van a manejar diferentes terminales. Hoy estamos hablando de Contecón y de TIMSA, pero hay ocasiones que también los tienen otras terminales, SSA, Ocupa. Entonces, es un tema realmente portuario y logístico. Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que abrir un poquito. Pero, Tigre, tú tocabas algo muy importante que me gustaría precisar y que lo ampliáramos un poquito, porque en frontera, por ejemplo, no es muy común, y para los estudiantes en general de comercio exterior, que tenemos muchos estudiantes que nos siguen, es definir qué es el previo. Para los que estamos en el molde de la operación, el reconocimiento previo, el previo, sabemos 100% qué es, pero tenemos que definirlos para todos aquellos que dicen, pues, ¿de qué me van a hablar? Primero, ¿qué es el previo? Quiero que me ayudes, tú como catedrático, a explicar qué es el previo aquí en el país. Bueno, el reconocimiento previo de las mercancías, la misma ley aduanera lo establece y dice, si quien elabora el pedimento, si quien va a elaborar el pedimento y va a declarar la mercancía, desconoce las características de las mercancías, tiene el derecho de poder revisarlas
para poder allegarse los elementos necesarios para la correcta clasificación. Con esa correcta clasificación, luego entonces tendrás un correcto pago de impuestos y un correcto cumplimiento de restricciones y regulaciones no arancelarias. Vuelvo a hacer hincapié. Si desconoce el agente aduanal, el importador, las características de las mercancías, un ejemplo, viene una importación de vasos, no es lo mismo el vaso de vidrio que el vaso de aluminio, que el vaso de plástico, pueden pagar diferente impuesto general de importación, pueden tener diferente regulación. Entonces, si el proveedor, que en este caso es un caso muy hipotético, si el proveedor no sabe o el importador no sabe si es de vidrio o de aluminio o de plástico, bueno, pues habrá que ir a verlo para poder determinar cuál es su materia constitutiva para poder clasificarlo correctamente. Ese es el origen del previo. Pero también es importante decirte que existen mercancías, por ejemplo el perecedero, que es importante revisarlo en conjunto con una autoridad para que esta autoridad autorice, verifique el cumplimiento de una restricción y regulación no arancelaria. Concluyo, el previo se hace, o uno, para llegarnos de elementos necesarios para poder clasificar correctamente la mercancía, o dos, para poder cumplir con una restricción y regulación no arancelaria. Y aparte algo muy importante que tenemos o no debemos de perder, el mismo artículo 42 de la ley aduanera te establece que dice podrá. Eso nos deja en el entendido que es obligatorio o que es una facultad de poder hacer. Es una discrecionalidad del agente aduanal. Es correcto. A final de cuentas, el agente aduanal determinará si efectivamente requiere hacer un reconocimiento previo o no, ¿sí? De acuerdo a las características y también a la confianza que tenga la mercancía, que tenga del proveedor y del mismo importador. Ahí es en donde muchos preguntan, oye, ¿y el previo es obligatorio? No es obligatorio. Es más, algunos dependientes de agencias aduanales consideran que la elaboración de los previos es al 100% obligatorio. Y el Tigre bien lo acaba de mencionar, es discrecional por parte de quien va a formular el pedimento. Entonces, en ese orden de ideas, hay un punto en nuestra cadena logística o en nuestro procedimiento aduanero local aquí en Manzanillo o en algunos puertos como por ejemplo la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde es muy común también la elaboración de los previos, donde llega la mercancía y casi todas las mercancías se le están haciendo previos, y esto de pronto llega a retrasar la logística. Entonces aquí es en donde Tigre y yo platicábamos y dice, vamos a hablar un poquito más de la óptica porque se presenta esta situación de hacer o no hacer previo. ¿Pero qué te parece si esto empezamos a verlo más de fondo después y regresando de una pausa? Vámonos a una pausa y estamos con ustedes. Recuerden, esto es Pasión Logística. Pues muchísimas gracias amigos por estar con nosotros de vuelta y bueno, pues estamos tocando el tema del previo en origen y ahorita acabábamos de hablar y dimos la definición general del reconocimiento previo o la necesidad del previo aquí en el país, y que es una actividad que se ha venido desarrollando durante muchos años en muchas aduanas. Sin embargo, hoy con esta saturación que se está presentando en algunos de los puertos de México, en el caso de Manzanillo es uno de ellos, el previo se busca de manera comercial trasladarlo al punto de origen y es de ahí que nace el nombre del previo en origen. Pero como dice Oscar, una parte muy importante para este previo en origen es la confianza. Correcto. Entonces, no sé, muchos dirían, yo no estoy de acuerdo con el previo en origen en calidad de agente aduanal porque se pone en riesgo mi patente, y con justa razón pues, se está poniendo en riesgo si tú llegas y no revisas qué es lo que tiene el contenedor o esas cajas y las despachas, pues te presentas ante un acto ante las autoridades aduaneras y la autoridad aduanera no te va a perdonar alguna omisión de regulación, restricción, etcétera, y pues te vas a someter a algún procedimiento, dato inexacto, emisión de contribuciones, PAMAS, diferentes cosas que puedas tener, ¿no? Entonces, aquí el tema es,
Y te lo quiero preguntar directamente, Tigre. ¿Es funcional el previo en origen? Totalmente funcional. Les voy a explicar por qué. Cuando esto empezó, lo más importante era de que en el caso de los importadores deberían de confiar en su proveedor. El proveedor era quien llenaba la mercancía, llenaba los contenedores. El mismo proveedor hacía un reporte fotográfico del llenado del contenedor y le decía, mira, ahí van las fotos de cómo llené el contenedor, ahí van las fotos de las mercancías, ahí van las fotos de la etiqueta. Y ¿sabes qué pasaba? Que al momento que llegaban a Manzanillo en algunas ocasiones, bueno, pues resulta que venían cajas de menos, cajas de más, o venían productos que no estaban pedidos, que no estaban enumerados en la factura comercial, ni mucho menos en la lista de empaque, y esto hacía una desconfianza con el proveedor. Claro. ¿Qué pasó? Que muchas empresas en México vieron esto una oportunidad, y entonces se dirigen hacia los países de origen de las principales cargas, específicamente en China, se instalan en China, y entonces ellos con conocimiento de causa con respecto a las fracciones arancelarias, con respecto a las regulaciones arancelarias, capacitan a gente en origen y lo que hacen es que brindan el servicio de poder hacer el reconocimiento previo. ¿Este servicio en qué consiste? ¿En qué consiste también? Conteo, verificación de las mercancías, que venga en buenas condiciones, que no venga dañada, que cumpla con la etiqueta de información comercial, que sean los modelos y que sea la calidad que definitivamente que el importador estuvo pidiendo, y que también que cumplan con otras regulaciones o restricciones como son en materia de certificados de fumigación, etcétera. Entonces, yo creo que hoy en día hay muchísimas empresas mexicanas que están en China, por ejemplo, y que te pueden dar un servicio de previo en origen con mucha calidad, con mucha responsabilidad, porque saben perfectamente qué es lo que tienen que revisar allá. Y fíjate que algo que es muy importante que destacar es que el previo, cuando se realiza en una empresa que ya está capacitada, que ya tiene toda la infraestructura para poderlo desarrollar, te generan unos dictámenes de previo que a mí me ha tocado ver que son preciosos esos dictámenes de previo, que aquí en el puerto no por falta de capacitación, porque aquí tenemos dependientes muy capacitados, pero más bien por falta de infraestructura. Hay una gran diferencia, claro, hay una gran diferencia. No es lo mismo revisar la mercancía que se está consolidando el contenedor en una bodega donde está totalmente techado, donde tienes todas las facilidades, donde tienes el espacio para poder agarrar una caja, ponerlo arriba de una mesa, sacar la mercancía, tomarle las fotos, que hacer el reconocimiento previo en el puerto, en donde tienes 75 contenedores en batería, uno al lado de otro, en donde te abren las puertas, en donde el tiempo es importantísimo, tienes que sacar la mercancía y en cuanto estás sacando la mercancía, estás tratando de abrir las cajas, revisando las mercancías, no tienes el tiempo adecuado, muchas veces las condiciones climáticas tampoco te lo permiten adecuadamente y definitivamente, como bien dices, no es una falta de capacidad de la gente que lo está haciendo, es una falta de infraestructura para permitir hacer un reconocimiento previo adecuado dentro del puerto de Manzanillo. Es por eso que hay una gran ventaja. Y algo importante, el costo. El costo de un reconocimiento previo en Manzanillo en pesos es muy similar a un costo en un previo en origen en China, por ejemplo. Tal vez en China esté un poco, un 20, un 30%, un poquito más alto porque se cobra en dólares. Pero a final de cuentas, el tiempo que te ahorras, el costo, porque cuando te tardas mucho en hacer un previo en Manzanillo, pues puedes implicar almacenajes, claro, y eso definitivamente se paga con creces. Y aquí es en donde tenemos que tener esa parte del artículo 15 de la ley aduanera que establece los días libres de almacenaje, que en el caso de puertos son 7 días. 7 días libres. Si no mal recuerdo, de aeropuertos son 2 días. Entonces se van montando esos días y si tú no tienes una capacidad operativa para dar respuesta, te comiste los 7 días libres de un contenedor en un puerto y cuando quieres despachar ya tienes almacenajes y demoras. Entonces esto es un mensaje directamente para los importadores o para todos aquellos que están armando esta infraestructura en el cual digan, bueno, pues vamos a generar este previo y lo vamos a revisar desde origen. Pero hay un instrumento adicional y aparte hay algo que se debe de tener bien presente, que es generar una alianza con una empresa que te pueda garantizar la elaboración de un previo al 100% y bien establecido. Pero hay instrumentos en la ley aduanera, que es el caso del artículo 100 de la ley aduanera, en el cual nos da la revisión de origen. Que es muy diferente. Que es muy diferente. No es lo mismo. Que lo que hace es como que acreditar al importador. Esto es para los importadores top, porque hay una serie de requisitos que sí son fuertes,
estos requisitos que se deben de cumplir, pero en el momento que se cumplen, la autoridad le entrega la confianza al importador, y si lo sumas con un previo en origen, más la certificación de revisión en origen, con eso tú tienes la mayor agilidad. Y hay algo que... Puede llegar tu contenedor el día domingo y el día lunes estar saliendo del puerto, y hay algo porque ya no se requiere de una inspección previa. Que adicional en el puerto de Manzanillo se está ofreciendo por parte de la Administración Portuaria Integral, que es la marca de calidad, marca de calidad, que por cierto le mando un abrazo a mi querido Sergio Quiñones, que ha sido un abanderado de este tema. Abrazo, entonces, Sergio. Son herramientas y son instrumentos que se tienen para poder agilizar. La verdad es que esta es una invitación para que aquellos que estén armando logísticas realmente empiecen a ver esa parte o empiecen a buscar la manera de armar esos eslabones, porque la solución no está en poner una carretera nueva, la solución no está a lo mejor sí que tenemos que generar nuevas terminales, pero sí la solución valdría la pena que fuera el que los tiempos de permanencia fueran menores en el puerto de Manzanillo, y si el reto es el previo, pues vamos a trasladar ese previo de México, hay que pasarlo al origen, y eso apoya o eso ocasiona que las empresas mexicanas empiecen a voltear y a generar alianzas con el extranjero. Es muy importante, amigo importador, amigo exportador, pero en el caso del importador es muy importante, si tienes la necesidad de que tu mercancía al momento de que llegue a Manzanillo se requiere de un reconocimiento previo, analiza la situación del previo en origen. ¿Qué necesitas? Uno, acercarte a una de las muchas empresas que ya están bien constituidas, que ya tienen mucho tiempo de experiencia en China para que te pueda ofrecer el servicio. Cotiza, haz un acercamiento con ellos. Ellos tienen que identificar tu tipo de producto, las restricciones y regulaciones, la clasificación arancelaria. Ellos se ponen en contacto con tu proveedor, están pendientes del llenado y el consolidado de la mercancía desde origen, te dan un reporte fotográfico, te emiten un dictamen precisamente de ese reconocimiento previo, y con mucha anticipación, incluso no solamente para el cumplimiento de las regulaciones, sino también en los aspectos comerciales, mercancía que no hayas pedido, mercancía que no sea con las condiciones adecuadas, mercancía que probablemente tenga algún daño, mercancía que no sean los modelos que tú estás pidiendo. Es decir, todo eso, tú puedes llegar a una mercancía a Manzanillo que cumple con todas las regulaciones, con todas las etiquetas, pero no es lo que el importador compró. Entonces, adicional al tema aduanero, también está un tema comercial que lo puedes usar contratando una de estas empresas que están dando el servicio en China. Para nosotros es muy importante, porque con esto lo que tú estás haciendo es que cuando llega tu contenedor a Manzanillo no tienes la necesidad de programar un reconocimiento previo, no tienes la necesidad de estar en una fila en donde tú tienes que decir, va a ser 5, 6, 7 días para que me den el espacio para poder hacer este reconocimiento previo. Vas a ser más ágil, vas a despacharlo, vas a disminuir tus costos de estadía en el puerto, tus costos de la importación total, y en sí es un gran beneficio. Creo, mi estimado Raimundo, salvo tu mejor opinión y la opinión de muchos de los que de los apasionados que nos están viendo, es una excelente opción, pero todavía no está muy usada. No está muy usada, hay muchas cosas que trabajar. Y hay que decirlo también, no está muy usada porque también hay agentes aduanales que a veces, vuelvo a insistir, no están muy de acuerdo porque ponen en riesgo, y yo creo que sería consensarlo entre los tres para que definitivamente se pueda hacer algo. Pues yo pienso que la invitación es que también el agente aduanal viaje a China, por supuesto, cierre alianzas de aquel lado, por supuesto, tenga gente de confianza de aquel lado, haga su propia oficina también, haga su propia oficina y sería lo ideal. Y empiece a generar esto. Pero bueno, hacemos una atenta invitación para aquellos que se dedican al tema de previo en origen, échenos un inbox, igual, y alguien quiera venir a platicarnos al detalle con mucho estos gusto, aquí procedimientos. están las puertas abiertas en Pasión Logística. Y para nosotros sería un honor tenerlos. Y bueno, Tigre, no sé si quieras agregar algo más. Nada más, un saludo para todos, muchísimas gracias por ese recibimiento que tuvieron en el episodio número 1, vamos a estar siempre continuando, gracias, como ya lo dijimos, vamos a tener grandes invitados, estamos en este proceso de estructura, pero sobre todo queremos que ustedes nos sigan dando en el favor de su asistencia para estas emisiones y que nos ayuden contribuyendo con comentarios para los temas en futuro. Y bueno, pues agradecer también la estrategia informativa. Eso es, para allá iban, invitarlos a las redes sociales, recuerden, ya estamos en YouTube, ya estamos en Facebook, estamos en Spotify, en Instagram, las redes sociales de Oscar son Oscar Urdiales el Tigre, Oscar Urdiales el Tigre, la de un servidor
Raimundo Fuentes Aceves, y agradecerle mucho la producción Estrategia Informativa y a Luis Méndez, que está detrás de todo esto, de todo lo que ustedes ven, y sin él no podríamos echar a andar este proyecto. Y bueno, pues agradecerle a todos los apasionados. Creo que sin más que decir, Tigre, ¿algo más? Nada más, y recuerda que nosotros somos lo que hacemos. Y lo que hacemos lo hacemos con pasión, porque somos Pasión Logística. Vámonos, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias, saludos.